Buenos días para todos, buenas tardes, buenas noches para algunos en otros lugares. Hoy quiero compartir una pequeña y corta enseñanza, aleluya, que me llama mucho la atención, ya que mucha gente por diferentes redes sociales han dado su punto de vista o su estudio bíblico, ¿verdad? Y acerca de las ofrendas y acerca de los diezmos. Pero hay dos temas ahorita que, si usted se pone a analizar, ha traído bastante relevancia, pues, en el pueblo cristiano y en el pueblo no seguidores de Jesucristo, pues. Porque todo el mundo es cristiano. De una u otra manera ellos creen en algo. Y quiero compartir esa parte, ¿verdad? O sea, los dos temas que me está refiriendo es acerca del divorcio, el repudio y el divorcio. Y el otro tema que me he dado cuenta bastante por las redes sociales es acerca de los diezmos, ¿verdad? Y ha sido algo muy controversial, porque los temas de verdad, sobre todo el repudio, sobre todo el divorcio, el matrimonio, ¿verdad? Más que el tema de los diezmos, pero los diezmos también ha sido un tema que ha traído mucha discordia entre el pueblo cristiano, ¿ve? Entre el pueblo cristiano, de quien piensa que no se debe dar y que piensa que sí se debe dar. Ahora, el asunto no es lo que ni usted ni yo o cualquier persona, sea cristiano, evangélico o no, es lo que piensa. El asunto son los principios. Lo que tenemos que analizar son los principios que Dios estableció a través de su palabra. Porque aquí lo importante es la palabra. Aquí no es tanto lo que usted pueda pensar, lo que yo pueda pensar, imaginar. Lo importante es los principios de Dios para su creación. Sean diferentes épocas, los escritos, pero la palabra sigue siendo la misma. Por eso me ha llamado la atención y quiero compartir en breve algo acá. Yo le voy a dar las citas bíblicas para que usted también lo escudriñe en su casa, los que tienen Biblia en su casa, ¿verdad? Y mayormente aquellos que no están de acuerdo, que han cambiado un principio de Dios por un pensamiento lógico, humano, razonamiento humano, de un versículo de la palabra, para crear en ello, aleluya, una desobediencia, sería así, no sé. ¿Ya? Pero pásame ahí la Biblia, esa libreta que tengo anotado algo acá, ¿verdad? Como las personas que han cambiado un principio de Dios por un pensamiento lógico, de un razonamiento, de una interpretación de un versículo de la Biblia, para tomarlo para ellos, para no traer la bendición a la iglesia. ¿Ve? Y ciertamente, vuelvo y repito, es un tema que mucha gente lo ha estudiado, lo ha investigado a profundidad, ¿verdad? Y han dado sus propias opiniones o razonamientos o pensamientos de una interpretación de las escrituras. Y resulta que lo que he aprendido, que la Biblia no se interpreta. La Biblia tiene su propio intérprete que se llama el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a darnos es la revelación de la inspiración que Dios le reveló e inspiró. Primero, le reveló estas palabras, a estos principios, a hombres, a profetas y a los escritores de la Biblia, de la antigüedad. Dios, bueno, repito, Dios le reveló a hombres los principios
para que su pueblo se rija por esos principios. Inspiró, ahí viene la inspiración, donde Dios inspira a un hombre a escribir. ¿Qué va a escribir? La revelación dada al hombre, para que el hombre se rija por los principios de Dios y no por lógica, ni razonamiento, ni pensamiento humanos. Cuando nosotros nos guiamos por pensamiento lógico y un razonamiento o un pensamiento humano, ya estamos apartándonos de los principios que Dios, el creador, el gran yo soy, ¿verdad? Estableció sobre la tierra. Sea para Israel, mucha gente dice que es para Israel, aleluya, otros dicen que es para este tiempo. Bueno, también otros dicen acerca de los diezmos que no se debe dar. O sea, los argumentos que yo he escuchado a muchas personas, ¿verdad? Y aún por las redes sociales, dicen que los diezmos no se deben dar porque eso fue en el tiempo de la ley, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vamos a ver qué nos dice la palabra, los principios de Dios, si fue en el tiempo de la ley o fue un tiempo o un periodo de tiempo de gracia que vivió Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Y voy a tomar, ahorita seguimos continuando esto, vamos a tomar como lectura o la lectura, de repente a usted no le va a parecer el versículo, ¿no? O sea, vamos a leer aquí, es como para no llevarlo directamente a Malaquías, que ya usted lo sabe, ¿no? Malaquías capítulo 3, verso 10. ¿Ya? Y sí lo vamos a leer, pero quiero llevarlo acá, en el libro de Santiago, Nuevo Testamento, Santiago, una palabra que el apóstol, este hombre caminó con Jesús. Escuche bien, este hombre caminó con Jesús. Yo no sé si usted ha caminado con el Rey. Una cosa es que usted crea en Dios, ¿verdad? Y usted pueda decir que camina con Dios. Bendito sea el Señor. Usted lo pusiste para que se regresara y se volviera. Entonces, esto es muy importante notar esto. Porque todo el mundo, escuche bien, toda la raza humana cree. Ellos creen en Dios. Ellos creen en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Pero el asunto no es que usted crea en Dios. El asunto es creer, oír la palabra y obedecer la palabra. Bendito sea el Señor. Porque de nada nos vale a nosotros creer en Dios, aleluya, y oímos la palabra o leemos la palabra revelada, aleluya, escrita, pero no la obedecemos. De nada nos va a servir. O sea que en otras palabras, algo que yo vengo diciéndole en varios audios de predicaciones, es que el infierno está lleno de almas y está cayendo todavía almas, aleluya. No es por no creer en Dios, no ha sido por no oír la palabra de Dios, no es por no escudriñar la palabra de Dios, sino que ellos han torcido, han adulterado la palabra. Han adulterado la palabra y otros han caído es por la desobediencia de no creer y obedecer los principios. Ojo acá, voy a hablar de principio de Dios. No voy a hablar de lógica. No voy a hablar de razonamiento. Es principio de Dios. Escuchen como dice el apóstol Santiago. Vea. Santiago dice en el capítulo 4, verso 17. Usted lo puede leer completo allá en su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Usted lo puede leer todo ese capítulo que habla sobre la humildad, habla sobre la jactancia. En ese párrafo de la jactancia, dice al final, dice así, verso 16, dice: pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. El verso 17, Santiago 4:17, es el verso que voy a tomar para expresar acerca de los diezmos y las ofrendas, quizás un poquito, porque son dos temas muy, muy apartes. Bendito sea el nombre del Señor.
Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El apóstol Santiago nos enseña algo acá, que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este pasaje enfatiza que pecar no es solo hacer lo malo, sino también la omisión de hacer el bien cuando se tiene el conocimiento de la oportunidad. O sea que hacer lo malo, en tener por ignorancia, o sea, pecar por ignorancia, es malo, es pecado. Pero también pecar, aleluya, ya conociendo una verdad de Dios, un principio de Dios, eso es pecado. Ignorar una verdad es pecado. Ignorar un principio de Dios, eso es pecado. Entonces, Malaquías habla, vámonos a Malaquías, algo que ya usted lo sabe, ¿verdad? Pero hay un texto allí, Malaquías capítulo 3, verso 6. 3, verso 6, dice, esta era una conversación que tuvo Dios con el profeta Malaquías. Oye, Malaquías, el último libro, que dice el último profeta, bendito sea Dios, y que de Malaquías a Mateo duraron aproximadamente como 400 años de silencio, donde Dios no le habló una palabra más a un hombre en la tierra. Escuche bien, de Malaquías a Mateo ocurrieron, según la historia, 400 años de silencio, que Dios no envió un ángel, no mandó al Espíritu Santo, ni él mismo le reveló a nadie, ni sueño, ni profecía, ni inspiración, ni nada. Dios, hubo un silencio y la gente se conducieron por los escritos de Moisés y de los profetas. Por allí, por esas leyes, ellos se guiaron hasta que Dios se reveló, vino, le mostró, envió su ángel a María y a José. Ahí comienza Dios a tratar nuevamente con su creación, nuevamente con el pueblo, porque Él fue a recuperar lo que se había perdido, a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre del Señor, lo que es la relación con Dios y las almas, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, Malaquías, Dios le dice a Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Escuche bien eso. Dios le dice al profeta Malaquías, mira, yo quiero decirte algo, el pueblo está extraviado, el pueblo se ha extraviado, ha andado en sus propias opiniones, no me traen los diezmos ni las ofrendas. Eso es hablando acerca del tema de las ofrendas y de los diezmos. Bendito sea el nombre del Señor. Estos son principios. Y yo quiero decirle a los que muchos dicen que eso fue en el tiempo de Moisés. No, hermano mío, no, pastor amado. Mi salud y mi respeto para los pastores que van a oír este mensaje. ¿Verdad? Eso no fue en los tiempos de la ley. Recuerde que la ley inicia, aleluya, con Moisés sacándolo del pueblo de Egipto. Allí, cuando ya Moisés está en el desierto con la congregación de Israel, Dios le da instrucciones, escucha bien, Dios le da instrucciones a su siervo Moisés en el desierto. Entonces quiere decir, y los diezmos, aleluya, ya habían ocurrido, ya un hombre, aleluya, como dije al principio, de repente fue un tiempo de gracia lo que vivió Abraham, lo que vivió Isaac, Jacob y todas esas generaciones, hasta que el patriarca Jacob y José, que entraron 70
70 personas entraron a Egipto cuando José gobernaba. Y ahí Dios multiplicó al pueblo. Entonces Abraham, dice las escrituras, aleluya, que Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Él fue el primer hombre que entregó los diezmos al rey Melquisedec. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Y después que Abraham, Moisés no estaba por ahí, hermano. Moisés no había nacido. El pueblo hebreo todavía no se había formado. Todavía no había habido las leyes. Dios no había dado ni leyes ni las leyes. Ni la ley ni las leyes. Porque la ley son los 10 mandamientos. Las leyes fueron las instrucciones que Dios le dio a Moisés para regir a un pueblo. Es como decir las normas establecidas, para el pecado, para la ofrenda, para todo. Fueron normas. Entonces Abraham fue antes de la ley, antes de Moisés. Y Abraham entregó los diezmos al rey Melquisedec. Después de Abraham, aleluya, viene otro hombre ya Abraham había muerto, escuchen. Creo que ya Abraham había muerto cuando el otro hombre llamado Jacob, el nieto de Abraham también hace un pacto con Dios y le habla cuando iba huyendo, ¿verdad? En aquel viaje, que si Dios lo prosperaba, le iba a dar los diezmos de todas las cosas que Dios le iba a dar. Él iba a sacar los diezmos de allí. Entonces, estimado pastor, estimado hermano, no cambies un principio que Dios estableció por revelación y por inspiración divina, por un pensamiento lógico o un razonamiento humano, por un texto bíblico, aleluya, porque es su conveniencia. Y vuelvo y repito, esto es un tema, aleluya, que por las redes está muy sonado. Está muy sonado que no traigan los diezmos a la iglesia. Que no traigan los diezmos a la iglesia. El otro tema es acerca del divorcio. Y ciertamente yo creo, hermano, que tenemos que hacer más hincapié, aleluya, en el divorcio, en el repudio. Usted sabe cuántas personas del pueblo de Dios hay una estadística muy grande de las estadísticas acerca del divorcio, acerca del rompimiento cristianos. Bendito sea el nombre del Señor, que se divorcian más cristianos que mundanos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esos son los temas más relevantes, más tremendos que veo en las redes sociales día tras día. Pero esto, hermano, acerca de la dádiva de Dios, acerca del don de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Esto es muy importante, bendito sea el nombre del Señor, que usted tome conciencia. Usted tiene la Biblia en la mano, pero la palabra sin el Espíritu Santo está mal. Usted puede leer la palabra, usted puede sacar estudios bíblicos, pero si el Espíritu Santo no te guía, no te revela, no te inspira, ese estudio, aleluya, va a quedar un vacío, va a quedar conocimiento, pero no trae la revelación. Y recuerde que la palabra va actuando con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la que impulsa a la palabra, a crear, a formar. El Espíritu y la palabra van juntas. Es la espada del Espíritu. Él es quien va a redarguirnos cuando las cosas están malas. Usted sabe lo que le pasó a Ananías y Zafira. Teniendo ya el conocimiento de la ley, los que hablan de la ley, teniendo el conocimiento de las ofrendas, Ananías y Zafira, ¿por qué se perdieron? ¿Por qué se fueron al infierno? El libro de los Hechos, capítulo 5. Ya Cristo no estaba, pero estaba el Espíritu Santo. Y está en hombres de Dios, en varones de Dios como Pedro.
allí encontramos una historia muy clara de cómo esta gente venían trayendo las ofrendas, venían trayendo, por decirlo así, las ofrendas, los donativos, los diezmos, aleluya, todo lo que ellos habían aprendido acerca de la ley, de los mandamientos, los principios de Dios, ellos lo venían haciendo. Pero ese día Satanás se le metió al hombre y se le metió a la mujer. Y como las mujeres siempre siguen al hombre, no importándole que los lleven por un despeñadero, y resulta que ambos se fueron al mismo lugar. Porque cuando ellos se presentaron, dice la palabra, la historia allí, ese testimonio de Ananías y Zafira, llegó el hombre primero. El hombre llegó primero, ¿verdad? Y ofreció y le trajo acá. Y Pedro le preguntó si en tanto había vendido la heredad. Y ellos mintieron, hermano. ¿Por qué esperar? ¿Por qué cambiar un principio de Dios? ¿Por qué no tener discernimiento de espíritu? Bendito sea el Señor. ¿Ah? ¿Por qué vamos a esperar a averiguar algo después que la persona se muere? Porque después que la persona se muere se puede perder, hermano, en el infierno, hermano. ¿Ah? Por abandonar, por dejar un principio de Dios por un pensamiento lógico de una interpretación de un versículo, para hacerlo personal, para no seguir trayendo lo que Dios estableció. Eso lo encontramos en el libro de Génesis. Génesis es primero. Abraham nació primero que Moisés. Jacob nació primero que Moisés. Ahora, fíjese esto, los diezmos no eran únicamente dinero. ¿Qué es el diezmo? ¿Para qué Dios lo pide? ¿Para qué Dios pide esto al pueblo? Usted no se ha hecho esa pregunta. Si Dios es rico, hermano, Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el dueño de la creación. Dios es el dueño de la fábrica. ¿Me entiendes? Él no tiene socio. Esos no son como estos hombres ahorita de la tierra que tienen socio para hacer cualquier proyecto. Pero Dios no tiene socio. Él es el dueño de la fábrica. Él es el que manda. Entonces, ¿por qué Dios pide los diezmos y las ofrendas y todas esas cosas? ¿Por qué? Usted no se ha puesto a pensar que es para probar nuestra lealtad a Dios. ¿Ah? Para probar nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestra confianza, nuestra fe, nuestro amor hacia Dios, nuestro agradecimiento a Dios por guardarnos, por protegernos, por bendecirnos. ¿Ah? No solamente a nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestra descendencia, por la fidelidad a Dios. Esa es la razón. Dios no únicamente nos va a pedir esto, y mucha gente no lo entrega porque piensa que le viene una maldición, porque está escrito, ¿no? En Malaquías eso está escrito, que está escrito que va a venir eso, pero no, hay que darlo es por fe, por estar agradecido a Dios. Es un principio de Dios. Y hablando de principio, para los que dicen que fue en el tiempo de la ley, analice esto que les voy a decir. ¿Quién le reveló la ley a Moisés? ¿Quién le inspiró? ¿Acaso no fue Dios mismo? ¿Acaso no fue el Dios mismo, aleluya, que inspiró, le reveló a Moisés la ley y las leyes? ¿Ah? Para los que dicen que fue en el tiempo de la ley. Deuteronomio capítulo 14, 22 y 25. Entonces, si Dios le reveló a Moisés acerca de los diezmos, ¿por qué no lo da? ¿Por qué no lo entregamos? ¿Para qué son? ¿Para qué es el diezmo? ¿Y qué función le da Dios a su diezmo? El diezmo es
es para el sostenimiento del ministerio y no es para otra cosa. Es para el sostenimiento de ese obrero o de esa obrera que está allí. Porque si no, ese obrero que ha sido llamado por el Señor, y eso es para que el obrero se dedique, hermano, se dedique a buscar pasto fresco, para que se dedique a buscar, aleluya, el mensaje de acuerdo a lo que Dios quiere que se le dé a la iglesia. Porque imagínense un obrero pastoral encerrado en una empresa, encerrado en un taxi trabajando, encerrado en un monte trabajando la vega, la agricultura, todo el día de sol a sol, todo el día en la empresa, sacando clavos, metiendo cabilla, cargando cemento o despachando. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínese, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. ¿Qué le va a dar ese pastor? ¿Qué le va a dar ese obrero pastoral a esa membresía, hermano? Esa es la intención de Dios. El sostenimiento de ese obrero o de esa obrera, para que ese obrero se dedique, hermano, a escudriñar las escrituras, a estar en el rinconcito con Dios, buscando la revelación, lo que Dios quiere para que se le dé al pueblo. Porque el pueblo viene enfermo, el pueblo viene quebrantado, el pueblo viene desconsolado, el pueblo viene cargado, el pueblo viene deprimido, el pueblo viene con dolencia, el pueblo viene extraviado, esa multitud viene enferma, cansado, hermano. Y si el obrero está cansado, ¿qué le va a dar, hermano? ¿Qué le va a transmitirle? Cansancio, estrés. Va a predicar, es puro conocimiento. No tiene revelación, no tiene la unción, no tiene el poder, no tiene que el Espíritu Santo lo pueda guiarle, hermano. Y eso está escrito aquí. Bendito sea el nombre del Señor. En Números capítulo 18, habla acerca del ministerio de Aarón. 18, verso 6, verso 8, verso 14, verso 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Léalo para que usted vea para qué es los diezmos, eso que usted da, ese 10%, que debería dar más del 10%. Usted sabe cuánta gente, aleluya, se están absteniendo de esto, hermano, sin darse cuenta, aleluya, que se va a convertir en un ladrón, va a robar a quien no son a los pastores. No es, hermano, por retener esto, hermano. Hermano, te puede costar la salvación. Porque la Biblia dice que los ladrones no entrarán ni heredarán el reino de los cielos, amado. Oye, hermano, no traigo esta palabra para condenación, no. Solo que me llama la atención de estos dos temas que están en las redes sociales, hermanos, muy fuertes. El repudio, el divorcio y acerca del diezmo, personas que son pocos, pero que son falsas doctrinas. Esto sí es falsa doctrina. Esto es falsa doctrina porque es falsa enseñanza. Entonces, y usted puede decir, no, pero es que Dios me alimenta por misericordia. Por misericordia. Pero no es porque le estás dando al pueblo lo que le corresponde de darle al pueblo la enseñanza correcta de Dios. Ni te incentivo a darlo, ni te incentivo a no darlo. Ahí tienes la palabra. Si Dios manda, eso hay que hacerlo, hermano. Tenemos que obedecer a Dios, los principios de Dios. Bueno, repito, número, léalo del 19 al 25, al 26. ¿Para qué es? Bendito sea el Señor. ¿Para qué son? Es el sostenimiento, el sostenimiento, aleluya, de ese obrero. Porque le vuelvo y repito, imagínese si el obrero, bendito sea el Señor, aleluya, alabado sea Dios, si ese obrero se dedica todos los días encerrado en una empresa a trabajar y llega los domingos, los sábados a las 8, a las 6 de la tarde
y mañana en la escuela dominical. Dígame qué le va a dar, hermano. Un estudio que saque en la noche allí. Oye, voy a sacar este estudio, voy a dar este estudio. Y la revelación que, ¿quién es quien conoce la necesidad del pueblo de Dios? ¿Acaso no es Dios? Dios es quien conoce la necesidad del pueblo, estimado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vuelvo otra vez aquí. ¿Quién le reveló a Moisés la ley y las leyes? ¿Acaso no fue el mismo Dios? ¿Sabe por qué muchos pastores se van a trabajar? Incluso, hermano, yo trabajo cada vez que Dios me permite trabajar. Pero en mi propia empresa. Como decir, tengo un carrito que Dios me dio, y yo salgo a dar mi vueltica de taxi por allí para sostener aquí la casa y el carro. No únicamente nos mantenemos a los que traen la bendición de los diezmos a la iglesia. Pero esto es importante, estimado hermano, estimados pastores. Aún hay gentes que hay personas que no son creyentes, que no son evangélicos, y lo dan. ¿Y por qué ellos lo dan? ¿Será que han creído en la palabra de Dios? ¿Han creído que eso es real, que es un principio y que le ha funcionado a ellos por obediencia y por creer, por fe? Porque es por fe, es la fidelidad. Esa es todo, fidelidad a la fe, a Dios. Hay versículos, hay muchos versículos que hablan acerca de esto. Aquellas personas que no lo pagan, que no lo traen, dicen que el que retiene los diezmos de no traerlo, tiene que añadirle, si es temeroso de Dios, si es temerosa de Dios. Aleluya, porque yo creo que este es el punto principal. El temor se perdió. Se perdió el temor a Dios. Se perdió el principio de Dios. Bendito sea. Dice que el que retiene los diezmos tiene que añadirle la quinta parte de lo que retuvo y traerlo a Dios y ponerse a cuenta con Dios. No son con los pastores. No. Es con Dios. Tu bendición va a fluir, es de Dios. Es por obediencia y tu fidelidad y por tu fe a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí encontramos, vamos a ver si el verso 25 de Número, aleluya, encontramos esta parte. Dice, dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, te he dado por razones de la unción a tus hijos por estatuto perpetuo. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 19. Todas las ofrendas elevadas a las cosas de los hijos de Israel ofreceréis a Jehová, las doy para ti. Ok. El verso 20. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, tu heredad, en medio de los hijos de Israel. El verso 25. Y Jehová habló aquí a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando tome de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, y vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de diezmo. Número capítulo 18, versos 24, 25 y 26. Dios le habló a Moisés. ¿Qué le parece esto? ¿Por qué se van? ¿Por qué usted cree que Nehemías capítulo 13 del verso 10, 11, 12, usted puede leer todo el capítulo 10, léalo, Nehemías capítulo 13
léalo todo el capítulo 10. Pero en el verso 10 al 12 al 13, Nehemías, después que restauró el templo, aleluya, que estaba abandonada, las puertas, todo estaba abandonado, los sacerdotes se habían ido, el pueblo se había extraviado. Dios utilizó a este hombre llamado Nehemías, el reformista, el restaurador. ¿Para qué? Para restaurar el culto a Jehová, para restaurarle las ofrendas a Jehová, para restaurarle los diezmos a Jehová, para restaurar todos los servicios, los cantores, los músicos, los directores, todo. Dios utilizó a Nehemías, a este reformista. Cuando todo estaba restaurado, Dios volvió a llamar a los sacerdotes que estaban de acuerdo a los principios, los reglamentos que Dios le había dado a Moisés, las instrucciones. Cuando Nehemías sale de viaje, dice que el pueblo se alborotó. Yo no sé a quién utilizó el diablo para decirle al pueblo para no traer más los diezmos al templo, para el sostenimiento del ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. No sé a quién utilizó. Cierto que Nehemías hace una reprensión, aleluya, y tuvo que volver otra vez a buscarlo, porque la gente dejaron de traer los diezmos y todas las ofrendas al pueblo, al altar, al templo. El sostenimiento del obrero que estaba encargado ahí, eso estaba en Nehemías. No se preocupe, que vamos para el Nuevo Testamento. Para allá vamos, para el Nuevo Testamento. Espera un ratico allí. Termine de escuchar el audio, el audio video, para que usted escuche lo que le voy a hablar acerca del Nuevo Testamento, que Pablo lo recordó y Cristo también lo recordó. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Malaquías Nehemías capítulo 10. Habla acerca, aleluya, donde Nehemías tuvo que volver nuevamente a buscar a los sacerdotes, porque el pueblo había dejado de traer el diezmo aquí al Señor. Gloria a Dios. Nehemías capítulo 10, 13, capítulo 13 dice, 13:10, entre asimismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas, y que los levitas y cantores que servían al servicio habían huido cada uno a su heredad, a trabajar, hermano, a trabajar, porque cada obrero tiene una familia, tiene una esposa, tiene hijos, hermano, para sostenerlo, hermano. A bendito ser, y para bendecir a otro, porque la idea es ser bendecido de Dios para nosotros bendecir a otro. Esto no es que Dios te va a bendecir a ti, te va a bendecir a ti, y después que tienes millones de millones, tienes plata al montón, tienes empresa, invertiste, tienes ganado, tienes empresa, no vas a bendecir, no vas a matar una vaquita para comértela con el pueblo, porque te da dolor, te da lástima. No, eso te lo dio Dios para bendecirte a ti y a tu familia, y para que tú bendigas a otros. Esto no es para ti solo nada más. Bendito sea el nombre del Señor. Que también hay muchos pastores, obreros que están bendecidos, hermano, prosperados, y no se acuerdan de bendecir a las ovejas, de bendecir a los hermanos que tienen menos recursos. Bendito sea el nombre del Señor. También se va a rendir cuenta Dios por eso. También se le va a rendir cuenta a Dios por eso. Dios nos bendice, es para nosotros bendecir a otros, para que seamos de bendición a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní, los puse a su puesto. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, de vino y de aceite, y los almacené. Y ahí usted se va. El hombre tuvo que volver a restaurar, hermano, esto. Tuvo que volverlo a hacerlo, porque la gente, el diablo utilizó a alguien para no volverlo a traer. Cuando Nehemías salió de viaje, bendito sea el nombre del Señor, y no sé qué tiempo duraría que el pueblo se corrompió para no volver a traer esto. Ya que el video está un poco largo, se lo voy a ir
Vamos a ir ahora otra vez a Abraham. Pablo, el escritor de los Hebreos, que algunos le otorgan el libro le otorgan eso a Pablo, a otros a Lucas, pero realmente el escritor de los Hebreos, si fue Pablo no lo impuso, ni Cristo tampoco lo impuso. Pablo lo que hizo fue recordarle, y Cristo lo que hizo fue recordarle al pueblo acerca de los diezmos. Pablo, en el libro de Hebreos, bueno, repito, si fue Pablo el escritor de los Hebreos, bendito sea el nombre del Señor, ahorita se lo vamos a leer. En el primer hombre, que fue Abraham, dio los diezmos de todo. Génesis capítulo 14, 18 al 20. Ahí encontramos cuando Abraham le entregó los diezmos de todo a Melquisedec. Melquisedec significa rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. Esto quiere decir que el rey Melquisedec era un prototipo de Cristo, porque el único rey que tiene estos atributos se llama Jesucristo. No hay otro más. No existe otro más, ni en el mundo espiritual, ni en la tierra. Rey de justicia, rey de Salem y rey de paz. El diezmo no fue establecido en la ley, como muchos dicen, otros lo enseñan. El diezmo fue dado y establecido en un tiempo de Abraham. Génesis capítulo 14, 18 al 20. Bendito sea el nombre del Señor. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo refiere algo acerca del diezmo. ¿Recordando a quién? Al patriarca Abraham. El principio, hermano, el principio. Hebreo capítulo 7, del verso 4 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leerlo del verso 1. Dice Hebreo capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, a quien Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente entre los hijos de Levi recibe el sacerdocio también el mandamiento de todos sus hermanos, aunque esto también haya salido del lomo de Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es importante, hermano. Y por decirlo así, Abraham pagó, verso 9. Abraham pagó, por cierto, así, Abraham pagó el diezmo también de Levi, que recibió los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Este escritor, si fue Pablo, entonces Pablo no fue que lo plantó, porque ya el principio estaba dado. Eso es como decir, los apóstoles no edificaron sobre el fundamento. O sea, los apóstoles no son el fundamento de la iglesia de Jesucristo, no. El fundamento es Cristo, y los apóstoles edificaron sobre ese fundamento que se llama Cristo, el principio.
El principio de la iglesia es Cristo. Cristo es el fundamento. La palabra es el principio. Lo demás son argumentos, pensamientos lógicos de una interpretación de un versículo que lo hacen personal, lo hacen doctrinar y lo enseñan al pueblo para no traer el sostenimiento de ese obrero que Dios estableció en ese lugar. Cristo en Mateo capítulo 23, verso 23, no fue que lo planta, sino que le hace un recordatorio. Un recordatorio a quién, a todo el pueblo judío y a todos los que estaban allí, toda la gente. Le hace un recordatorio, bendito sea el nombre del Señor, porque ellos amaban más las tradiciones, amaban más todo eso, pero olvidaban lo mejor, la misericordia, la paz, la bondad, el amor, la fe, los principios de Dios. Esta gente, los fariseos, aleluya, apreciaban más sus costumbres que los principios. Por eso que Cristo, yo le repito, no fue que lo plantó, lo recordó. Y dice, Mateo 23, 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley? Escucha, lo más importante de la ley. La ley son los 10 mandamientos. Lo demás son leyes y estatutos y decretos y ordenanzas. Pero la ley son los 10 mandamientos. Y la ley, el primer mandamiento dice, amarás al Señor Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y solo a Él le servirás y le adorarás y le honrarás y lo bendecirás. Honra a Jehová con tus bienes, aleluya, y con las primicias, aleluya, que Dios te da, estimado pueblo de Dios. Son los principios. Jesús le estaba recordándoles a ellos el principio de la creación, el principio de Dios. Pero el diablo ha trastornado, el diablo ha adulterado la palabra, el diablo ha hecho esguace con el pueblo de Dios, porque él sabe que le queda poco tiempo y está echando el resto para arrastrar a los escogidos de Dios. Dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y dice, y sigue diciendo Cristo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Estimado pastores, hermanos, amigos que me escucha, Jesucristo no lo plantó. Y el apóstol Pablo en los Hebreos no lo plantó, él lo recordó. Principios. En Deuteronomio, culmino con esto, en Deuteronomio 28, 28 hay un principio. Las bendiciones, Deuteronomio de 28, del 1 al 15, ahí hay un principio de obediencia. Por eso esto se da por obediencia, por lealtad y por amor a Dios. Por agradecimiento a Dios. No se da por temor, por maldición. No. Esto es agradecido porque Dios me salvó. Dios entregó su ofrenda más grande. La ofrenda más grande. Aleluya, pero ese es el otro tema de ofrenda. Oye, la entregó Cristo en la cruz del Calvario. Pero Cristo recordó, esto era necesario hacerlo sin dejar de hacer aquello, lo otro. Estimado, les saludo a todos, mi respeto para todos. Sé que no todos están de acuerdo porque esto es un tema muy revelante, muy, aleluya, que está en las redes sociales, que unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Pero ahí está la cita bíblica en este corto mensaje de reflexión para ponernos a cuenta con Dios.
Santiago dice, capítulo 4, verso 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Bendiciones y paz. La generación de Abraham seguirán estos principios. La generación de Abraham. Estudia, escudriñe eso. Bendiciones, amado. Les saludo a todos. Espero que les sea bendición para... Sé que unos van a rechazar esto, pero otros lo van a estudiar y lo van a digerir. Y van a seguir obedeciendo por obediencia, por amor y por principio. En el nombre del Señor. Nunca cambie un principio de Dios por un pensamiento o lógica de un versículo por razonamiento humano. Bendiciones y paz.